Como ya sabéis, los clústeres son una herramienta fundamental para impulsar la competitividad y la innovación en diversos sectores industriales y, como decía ahora mismo el señor Daniel González Botello, también en forma de enjambre y acelerador de partículas. Hoy tenemos el privilegio de contar con un panel de expertos que nos van a brindar su perspectiva sobre cómo los clústeres pueden ser precisamente monitores de cambio y crecimiento en la industria. Así pues, vamos a dar paso a esta mesa redonda que hemos llamado El papel de los clústeres como palanca de la innovación en la industria. Va a estar moderada por el señor Xavier Amores Bravo, que es vicepresidente de Clusters.es, y él mismo nos presentará a sus invitados. Muy bien. Pediría que nos acompañaran los participantes de la mesa redonda, los tres que han llegado, porque tenemos aún dos miembros de la mesa redonda que llegan con retraso. Invitaría a Alberto Cominges, a Oriol Alcoba, a Jordi García, que se incorporaran. No seáis tímidos, poneros aquí a mi lado. Estamos pendientes que llegue Elisa Rivera, la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento, y también Lluís Noguera, el asesor legal de Clusters.es. Ambos llegan con retraso por un motivo que antes se comentaba, ¿no? La lluvia, ¿no? Iba a decir, le decía a Alberto, medio en broma, que viene de Galicia, que nos ha traído la lluvia a Cataluña, y eso ha generado unos cuantos retrasos, sobre todo en aviones hoy. Por tanto, alguno de los ponentes esperemos que se pueda incorporar en breve. Dejadme presentar esta mesa redonda de auténticos expertos en el mundo clúster. En primer lugar, a mi izquierda nos acompaña Jordi García Brustenga. Antes lo presentábamos como director general de Estrategia Industrial y de la PYME. Pero más allá del cargo actual y la responsabilidad sobre las AIs, Jordi es un conocedor del mundo clúster, tanto cuando estaba en ENISA, trabajando para cantidad de startups y empresas, cuando era director de operaciones de ENISA, pero también durante muchos años como consultor, impulsando ecosistemas innovadores en el ámbito local, en el ámbito regional, y no solo en Cataluña, sino en gran parte de España, con lo cual conoce, digamos, antes hablabas de políticas de abajo arriba, pues desde abajo también remando para impulsar muchas actividades de clúster. Un no menos conocedor del mundo clúster, Oriol Alcoba, director general de Industria de la Generalitat de Cataluña. Antes el conseller hacía referencia a esos 30 años largos de política de clústers en Cataluña. Michael Porter ya hablaba en su día de los microclústeres de Cataluña e incluso caso de éxito de Harvard. Oriol, ahora como director general de Industria, también tiene responsabilidad sobre políticas de clúster, pero sobre todo incluso con su trayectoria previa. Oriol había estado durante muchos años en el 22 @, una de las iniciativas pioneras en el mundo de clústeres para impulsar a nivel más local, a nivel de la ciudad de Barcelona y de transformación industrial. También había sido responsable de transferencia de Eurecat, también en Acció y CIDEM había trabajado, con lo cual un gran conocedor de todo el ecosistema industrial y ecosistema innovador que hoy nos acompaña. Y Alberto Cominges, que además de ser durante más de 20 años pues, responsable de CEAGA, el clúster de automoción y movilidad de Galicia, es a su vez pues, el presidente de la Cluster Excellence Expert Group, que para aquellos que sois del mundo clúster conocéis perfectamente porque muchos tenéis esa certificación, esos labels de excelencia a nivel europeo, pero es un gran conocedor, por tanto, no solo de las políticas de clúster a nivel nacional, sino también europeo. Alberto, que somos amigos de hace muchos años, me permitirá la anécdota de que cuando los auditores de los labels, Helmut, que es quizá uno de los auditores más conocidos a nivel europeo, que audita los proyectos, los clústeres en función de su excelencia, yo cuando me certifiqué como Gold Label le pregunté, y dime algún clúster del cual pueda aprender y pueda mejorar. Y yo pensaba, al igual me iba a recomendar algún clúster danés o alemán, y me dijo, lo tienes muy cerca. Alberto Cominges es uno de los mejores clústeres de toda Europa, con lo cual seguro que nos podrá aportar mucho hoy. Antes en las introducciones hablábamos de esta trayectoria larga en el mundo de los clústeres a nivel regional, a nivel nacional hace más de 15 años con Joan Truyen impulsando el programa de AIS que ayudó a vertebrar los programas de clúster y que nos llevan a esa situación, ¿no? Yo creo que estaban los clústeres en un momento de suficiente madurez después de esos 15 años, cuando llegan estos fondos Next Generation con 20, 40 y más de 50 millones el último año, que yo creo que han permitido también crecer mucho el ecosistema clúster en toda España. Y ahora mismo con una inminente ley de industria y autonomía estratégica que se comentaba, donde seguramente pues, también los clústeres tienen un protagonismo, ¿no? Yo os quería preguntar, aprovechando un poco el título de la mesa redonda, el papel de los clústeres como palanca de innovación en la industria,
¿cómo veis esa evolución, ¿no? De dónde venimos y de dónde estamos ahora, y luego más tarde seguro que hablaremos un poco de futuro. No sé, Jordi, si quieres empezar tú mismo. Bueno, pues buenos días, gracias, Xavier. Tú también llevas muchos años en este tema y ahora muy metido desde dentro de la federación y de tu clúster. Lo he comentado antes, pero para darte también palabra a los que aún no han hablado, resumiría en 3 cosas que creo que nos tocan evolucionar, porque, como digo, hemos demostrado o habéis demostrado que esto funciona y que sois capaces de escalar rápidamente en un par de años y hacerlo bien. Sería una cosa, lo que decíamos de abajo arriba, arriba abajo. Necesitamos los dos movimientos, o sea, que surja de las empresas, de los clústeres, los proyectos, pero también que sepamos desde la gobernanza, con la federación, con los clústeres en general, decidir qué retos, qué direcciones les ponemos, porque es mucho más potente si pactamos la dirección y la señalamos, que no que vaya cada uno a su dirección. Segunda, más horizontal. O sea, hay la I+D, más I, la transferencia de tecnología, y hay la atracción de la innovación desde la empresa. Las dos, la demanda y la oferta de innovación, se tienen que empujar las dos y coordinarse. Por eso también hoy está Elisa, que estará llegando, pero que también es un señal de que estamos trabajando conjuntamente a nivel de Estado. Creo que también a nivel autonómico, pues también aquí en Cataluña se ha hecho con más tiempo. Por lo tanto, este equilibrio entre demanda y oferta. Y finalmente, conseguir que no solo sea el programa d'AIS española o el clúster o el programa de clústers de la Generalitat, sino que otros organismos, otras entidades que promueven los clústeres públicos y también privados y bancarios, o sea, incluyan esta política dentro de sus instrumentos. El caso para mí paradigmático es ENISA, por eso también está aquí y ha sido también patrocinador del Congreso, y ganas de que vaya más la relación, porque el préstamo de ENISA es un complemento compatible con todas las ayudas para la empresa PYME innovadora, que es justamente lo que encontramos en los clústeres. Por lo tanto, este tipo de coordinación entre instrumentos pues sería algo que nos tocaría hacer mucho más a partir de ahora. Muy bien. Uriol, tú que vienes también del mundo de política de clústeres, pero además es académico, por Uriol, profesor en esta durante muchos años, un caso de Harvard, poca broma, ¿no? Que es un poco el sitio de referencia en el mundo, digamos, del management, ¿no? de la estrategia. Uriol, ¿cuál es tu punto de vista sobre los clústeres como con ese papel, ¿no? de impulso de innovación? El caso de Harvard, bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. El caso de Harvard realmente es como una culminación, digamos, o un reconocimiento a estos 30 años, pero a la vez, y a mí me gusta destacarlo, como que nos pone deberes, ¿no? También, es decir, nos explica, nos pone, digamos, como referencia, pero también nos explica hacia dónde tenemos que ir. Pero bueno, como eso lo hablaremos más tarde, hablaremos un poco de dónde venimos. Antes el conseller hacía referencia a la relevancia de la estabilidad de las políticas públicas. En general, yo diría que en innovación, no solo en clústeres, la primera política pública es la estabilidad. O sea, lo que no podemos pretender es que haya un efecto a medio o largo plazo en la economía a través de ir cambiando las políticas de forma casi errática, como ha pasado en algunas veces o en algunos ámbitos. Afortunadamente, en el ámbito de clústeres llevamos más de 30 años y déjame concretar un poco más qué quiere decir esta estabilidad en el ámbito de clústeres. Al final, yo siempre digo que un clúster es un entorno de reflexión estratégica, es una organización más o menos difusa en el ámbito incluso geográfico, pero que permite a las organizaciones que forman parte reflexionar sobre cómo estamos compitiendo hoy, cómo tenemos que competir mañana, cómo es la cadena de valor hoy, cómo tiene que ser la de mañana, y en base a los gaps que identificas, hacer proyectos. Proyectos que pueden ser de reflexión estratégica individual de cada compañía o de cada organización, proyectos de reflexión estratégica o de cambio a nivel colaborativo, y aquí es donde los entornos clúster tienen mucho que decir, pero también proyectos de entorno, de generar un entorno que sea favorable para este cambio en la estrategia. Y estos son los proyectos de entorno que al final lo podríamos decir así, como verticalizar las políticas públicas. Si nosotros trabajamos para que cualquier empresa catalana
tenga éxito en las exportaciones o que abra nuevos mercados a través de las oficinas que tenemos por el mundo. En el ámbito, no lo sé, de moda textil o del deporte o del agua, podemos verticalizar y personalizar las políticas de internacionalización en base al reto estratégico que tú tienes ahí, ¿no? Con lo cual, yo diría que esto es el gran aprendizaje que nosotros tenemos muy interiorizadas en las políticas industriales en este país. Porque, insisto, somos agnósticos respecto al sector, trabajamos para cualquier empresa industrial que esté ubicada en Cataluña, pero tenemos que ser más selectivos o quirúrgicos en algunos sectores y sobre todo aquellos que tienen una masa crítica detrás. Y para acabar, para decir cómo estamos a fecha de hoy. En 2013 hubo un cambio importante que fue el definir el programa Cataluña Clusters, ¿no? Que era definir unos estándares y a partir de estos estándares inyectar una cierta presión y también dotar de unos ciertos incentivos para que cada 3 años hubiera una evolución en los diferentes clústeres. A fecha de hoy hay 27 clústeres, antes lo mencionaba el conseller, 2.600 empresas, 80.000 millones de euros de facturación, 36% de los puestos de trabajo industriales de este país. Con lo cual, la representatividad todavía es mayor y hay una serie de retos y de hitos que tenemos que cumplir, pero yo diría, y resumiendo mucho, que sería la masa crítica, pero sobre todo la profesionalización y el incorporar esta visión más de cadena de valor del conocimiento, no solo la cadena de valor del sector, sino cadena de valor del conocimiento, desde la generación de conocimiento hasta la aplicación en la industria. Ese papel híbrido, ¿no?, de empresas, centros de investigación, universidades, alguna administración pública incluso que participa en clústeres y esa visión amplia, ¿no?, de competitividad, ¿no?, internacionalizar, retos estratégicos, hablar de cadena de valor de futuro. Alberto, aquí los clústeres estamos igualados con los responsables políticos, pero juegas en casa porque la mayoría del público son clústeres. ¿Cuál es el papel de los clústeres? ¿Como palanca de innovación o de competitividad, como comentaba Uriol y también hacía referencia antes Jordi? Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación que hiciste de CEAGA y de mí. Yo no lo tomo como el cargo de presidente del European Cluster Expert Group, no lo tomo como algo personal. Yo creo que es un agradecimiento, es un premio, un reconocimiento al papel de los clústeres de España, ¿no? Los clústeres somos muy relevantes en nuestras comunidades autónomas, en España y en Europa, y no es una casualidad pues, que el presidente de la European Cluster Alliance sea un español, ¿no?, que anda por aquí, que el presidente del European Cluster Expert Group también sea español. Sabéis que hay un comité de evaluación de clústeres, ¿no?, de clústeres oro, plata y bronce. En ese comité de evaluación está compuesto por 25 miembros, son clústeres top en Europa, y de esos 25, 10 son españoles, ¿no? O sea, eso no es una casualidad. Yo creo que los clústeres hemos tenido una evolución enorme. En el caso de CEAGA, nosotros venimos, ¿no?, empezás preguntando dónde venimos, ¿no? Venimos de un trayecto de 27 años, donde apenas se hablaba de industria, hace 27 años, menos aún de competitividad y menos aún de clústeres, ¿no? Éramos unos grandes desconocidos, ¿no? La verdad es que hemos trabajado mucho, de forma muy intensa. Nosotros, fuimos el primer clúster de Galicia y el segundo clúster de automoción de España. Hoy en España hay 10 clústeres de automoción, ¿no? Ese trabajo intenso, pues yo ahí destacaría tres ejemplos de buenas prácticas que han reconfigurado completamente el ecosistema industrial que hemos hecho, que tenemos en Galicia en el entorno de la automoción, ¿no? En 2002 creamos CETAG, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, para promover el I+D+I entre las empresas del sector. Hoy CETAG tiene 1.300 trabajadores. Nuestro segundo hijo, nuestra segunda spin-out fue la UCC, la Universidad Corporativa de CEAGA, para promover el conocimiento, la innovación y la formación específica en el sector. Hoy es la única entidad española que ha obtenido, la UCC, la Universidad Corporativa,
que hemos creado. Es la única entidad española que ha obtenido el galardón más importante que hay en el ámbito internacional, el Excellence in Practice Award, que otorga FMD. Y 5 años después creamos BCA, Business Factory Auto, conjuntamente con la Xunta de Galicia y con el Gobierno de España, una aceleradora vertical para completar huecos que teníamos en la cadena de valor, para conectar empresas de oferta y empresas de demanda y para, de una forma muy ágil, pues aportarnos soluciones tecnológicas en este cambio disruptivo, ¿no? Los resultados de esta aceleradora, pues hemos creado 80 startups que facturan 120 millones de euros y que emplean a 725 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo veo a los clústeres en este momento? Pues de una forma radicalmente diferente a cuando empezamos, ¿no? La situación ha cambiado mucho. Yo conozco a clústeres que con muy poco hacen una labor, la verdad es que increíble, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Somos muy, muy relevantes en nuestro entorno, ¿no? Local, regional, nacional y europeo. Debe ser una de las políticas que con menos recursos es capaz de generar más externalidades, ¿no? Exactamente. Casi, Dani, habríamos de encargar un estudio para hacer un cálculo de los spillovers de todas las políticas de innovación derivadas de clústeres. Se acaba de incorporar a la mesa Elisa Rivera, directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Elisa, además, consejera también de CEDETI, con más de 20 años de experiencia en el Consejo de Europa, en el MITECO, en la Agencia Europea de Medio Ambiente y en la Agencia Espacial Europea. Vamos, una experiencia muy transversal de muchos sectores, de algunos muy importantes en esa transición también que hemos de hacer, no solo digital, también la transición ecológica, y casi parece un símil de la política de clústeres, ¿no? Porque Elisa ya me ha avisado que ya salía con retraso para llegar hasta aquí, pero casi parece un símil, ¿no?, de la política de clústeres. Teníamos industria, la política autonómica y los clústeres ya hace unos años, y parece que el Ministerio de Ciencia e Innovación se acerca a los clústeres, con lo cual, bienvenido ha sido también el Ministerio de Ciencia e Innovación a acercarse a la política de clústeres. ¿Cómo ves, Elisa, tú el papel de los clústeres para impulsar la innovación, quizás desde tu perspectiva, que también conoces muy bien los centros de I+D, las universidades, la famosa paradoja europea, ¿no? Generamos papers, patentes, gran conocimiento y a veces trasladarlo a la innovación, a la economía industrial es uno de los grandes retos. ¿Nos ves ahí a los clústeres como un aliado, como un actor que os podemos ayudar? ¿Y cómo lo ves, Elisa? Bueno, pues muchas gracias y perdonad a todos por el retraso. Esto ha sido el last minute total. Pero bueno, hace un día de lluvia que además es muy deseado y está bien. Eso es siempre una buena noticia. Estoy aquí porque creo que es muy importante que el Ministerio de Ciencia e Innovación esté aquí. Eso para empezar. Y por eso también he hecho el esfuerzo. Tenía que irme a Bilbao también a una reunión de la Red Impulso, que conoce aquí mi querido alcalde de Viladecans. Pero bueno, quería estar aquí y por eso, bueno, creo que es importante que nosotros simbolicemos y ejecutemos esa asociación estratégica que tiene que haber siempre entre la innovación y la industria. Además, creo que, bueno, yo represento una dirección general nueva, que es la Dirección General de Transferencia de Conocimiento. El nombre es mucho más largo, es planificación, coordinación, pero el core está en transferencia de conocimiento. Y aquí, los clústeres, podéis hacer muchas cosas. Y yo, la ministra lo ha dicho en repetidas ocasiones, el reto de la legislatura, el reto de país es la transferencia de conocimiento porque, como bien decías, somos un país excelente en producción científica, pero tenemos un gran problema en valorizar ese conocimiento. Tenemos un puesto 11 más o menos en producción científica y un puesto 29-30 mundial en innovación. No se corresponde con nuestro tejido productivo, no se corresponde con el talento que hay en España, ni con las ganas que tienen las pymes y en general el tejido productivo en innovar. Tenemos, por supuesto, que hacer desde el Gobierno y desde los ministerios una colaboración estratégica para impulsar esa industrialización inteligente, basada en la innovación, en la línea de lo que está hablando Europa, ¿no? Porque recordemos que esta semana pasada yo estuve en Bruselas el día 24, pues los 2 días siguientes era el Consejo Europeo, donde se aprobaba la Agenda Estratégica Europea, que pone el foco en la innovación y en la creación de negocio, igual que las conclusiones del Consejo del 17 y el 18 de abril, que decían que Europa tiene que reducir su dependencia tecnológica, aumentar su autonomía estratégica, mejorar el crecimiento de la competitividad y la innovación. Luego, de nuevo, yo creo que la innovación es un foco fundamental y la transformación de nuestra sociedad con ese foco en la innovación, ¿no? Además, tenemos
últimamente, ¿no?, también informes de dos economistas fundamentales, Mario Draghi y Enrico Letta, dos italianos, que nos han puesto el foco también en cómo el conocimiento, la digitalización, el espacio europeo de investigación e innovación tiene que ser un espacio único para mejorar la competitividad en Europa, para ese nuevo pacto por la competitividad. Y Mario Draghi también ponía ese foco en crear una prioridad colectiva, que la innovación y la investigación sea una prioridad colectiva, que el apoyo a las nuevas empresas emergentes, a la innovación disruptiva, a esa creación de tejido, ¿no?, productivo. Entonces, ¿los clústeres qué rol tienen aquí? Pues yo creo que tienen un rol fundamental porque son esa parte que une el ecosistema. Nosotros solo podemos trabajar con el ecosistema. La innovación no va a funcionar si no es trabajando con todos los elementos del ecosistema. Y lo que vemos desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ahora además tenemos la parte de universidades, luego tenemos la generación del conocimiento y esa traslación a mercado con la innovación, es que tenemos que poner más el foco en esa conexión entre los diferentes elementos del ecosistema, y vosotros podéis hacer que para eso, para ser más competitivos, para tener esa capacidad de traccionar a los centros tecnológicos, a los centros productores de conocimiento, podamos hacer esas asociaciones. Bueno, me dejo para la siguiente pregunta, si quieres, el tema de la participación y la colaboración territorial, que creo que es importante. Introduces un tema muy importante, ¿no? La idea, en el fondo, de innovación abierta, que también representan los clústeres. De hecho, seguramente si preguntáramos a todos los clústeres cuántas universidades o centros de investigación son socios más, ¿no?, igual que son las empresas, pues veríamos que es un porcentaje importante. Por ejemplo, en mi caso, en el del agua, creo que tenemos 10 universidades, centros de investigación, centros tecnológicos que forman parte del propio clúster, con lo cual de manera natural ya están. Creo que Lluís Noguera también se incorpora. Esto parece ya no se incorpora nadie más a la mesa. Efectivamente. Por favor. Muy buenas a todos y disculpad. Siempre decimos que hay una empresa que lo puede hacer todo de algún clúster y presentar a Lluís Noguera, asesor legal de Clusters.es, director del área legal en Silo, con una larguísima experiencia en temas de transferencia, de innovación. No seguiré para no alargar más el tema. Retomo un poco uno de los temas que antes también Jordi comentaba. Antes introducías el tema de la ley de industria y autonomía estratégica. Spoiler quizá no nos puedes hacer, ¿no?, si mañana es público, pero al igual un tráiler, ¿no?, de qué papel tendrán en ese futuro, ¿no? Porque yo creo que la última ley de industria es del año 92. Yo creo que en el año 92, bueno, no es que no salgan los clústeres, porque no se hablaba apenas, ¿no?, de clústeres, quizá los distritos industriales como mucho, pero digamos, vamos, no debía haber ni internet casi en el año 92, con lo cual imagínate cómo ha cambiado la industria y la competitividad del país, ¿no? Con lo cual, ¿qué papel va a tener en ese futuro, ¿no? ¿Cómo ves el papel de los clústeres en ese futuro, ya no de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y cómo podremos ahí conjugar en esta nueva ley de industria? Bueno, la ley vigente es del 92, no había ni SMS, pues fue el año del primer SMS, y era una ley para entrar en la Unión Europea y homologarnos en seguridad y calidad industrial sobre todo. Y aparte de esto, es muy fina, creo que hay un solo capítulo de lo resto. Y ahora, cuando lo podáis ver, pues realmente explotan muchas cosas que han pasado estos 32 años. Y últimos años, además, ha habido como una vuelta de tuerca, que es esto de la autonomía estratégica. Hace 5 años o 10 años no hablábamos de esto. Estamos aún en un proceso ahí oye, deslocaliza donde creas. Si es más barato en China, lo haces en China, o si haces en Marruecos, y al final es un mundo plano y ahí vamos a conseguir los máximos beneficios. Y es verdad, todos hemos beneficiado unos y otros del comercio internacional, de la ventaja competitiva. Pero últimos años hemos visto que no siempre es así y tenemos que también, a la vez, de ser abiertos, a controlar un poco, que sepamos producir lo que es más estratégico dentro de España y Europa. Por lo tanto, tan importante es también para valorizar la industria que hemos puesto en el título del anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica. ¿Vale? Entonces, ya he dicho antes que hay un capítulo de innovación que hemos trabajado con el otro ministerio, con quien tenemos un feeling, yo creo que vamos a hacer cosas que ya tocaban hacer de coordinación. Ahí se ve que los clústeres son política de innovación, concretamente de la atracción desde la demanda, y que van a encontrarse con las políticas de transferencia de LISA. Entonces ahí es donde yo creo que puede haber unas chispas que el mercado está esperando, ¿vale? O sea, por lo tanto, política de innovación, política de industria y autonomía estratégica
yo oía al presidente hablar antes y es verdad que los clústeres pueden dar solución a algunas de las vulnerabilidades que tenemos en algunas cadenas, justamente porque sois estructuras flexibles que os movéis. Por lo tanto, yo creo que una de las rutas ahí de evolución del programa podría ir por aquí, de anunciar, o sea, estoy hablando así en un congreso ahí de tanteo, ¿eh? Yo creo que podría ser una de las líneas de trabajo, de animaros a que hagáis proyectos que puedan contribuir de manera relevante a ser más autónomos estratégicamente, ¿vale? Y finalmente, he dicho política de innovación, política de industria y autonomía estratégica y también política de PYME. En mi título también hay lo de la PYME y la PYME es relevante. O sea, no solo la política de clústeres es interesante por el contenido de innovación que genera, sino porque refuerzas a la PYME. Y la PYME es importante en nuestro, como sabéis. Es muy importante en nuestra economía. Por lo tanto, si no hacemos políticas de refuerzo de la PYME, no estamos reforzando nuestro tejido empresarial. Y los clústeres lo que hacen es reforzar estas estructuras, esas gobernanzas que es cada clúster, cada departamento de innovación que decía el presidente. Y por lo tanto, nuestra intención es que seáis más sostenibles como estructuras, también la estructura de la federación y que hagamos esta política PYME realmente sostenible a largo plazo. Ahí es importante también cómo se complementan las distintas políticas. Cada comunidad autónoma tiene una realidad económica, industrial muy distinta. No son los mismos los sectores que podamos encontrar en Valencia, en el País Vasco, en Madrid, en Andalucía, en Cataluña. Pero también cuando vemos en Europa o en el mundo, ¿no? Cuando hablamos con muchos clústeres, a veces hay clústeres que están ayudando en temas de atracciones de inversiones, por ejemplo, en temas de internacionalización, en temas a veces más amplios, ¿no? que a veces como se encasilla, ¿no? a los clústeres, o al menos hace unos años, ¿no? Uriol, tú en tu perspectiva desde Cataluña, ¿hacia dónde ves esos próximos años de los clústeres en políticas de competitividad que comentabas antes? ¿Cómo te lo imaginas? Pues en varias dimensiones. Antes comentábamos esto, ¿no? que el artículo de Harvard es un reconocimiento a una trayectoria, pero sobre todo también nos pone deberes. Y uno de ellos, y me encanta la intervención que ha hecho Elisa cuando ha llegado, porque uno de ellos es ser relevantes también en la cadena de valor del conocimiento, desde la generación de conocimiento hasta la aplicación en el conocimiento. Yo creo, trasladando estos inputs que hemos ido recibiendo, que el entorno clúster, para entendernos, es el entorno ideal para poder hacer esto. No solo porque traccione desde la demanda, y tú antes lo comentabas. Hay como 3 aspectos que yo diría que son fundamentales para que los clústers intensifiquen su tarea en esta traslación de conocimiento a mercado. El primero es que en el entorno clúster los retos son compartidos, ¿no? Antes lo comentábamos, tú haces un análisis, una reflexión estratégica, ves cómo tendrías que estar compitiendo, ves los gaps en tu cadena de valor y en base a eso haces proyectos. Con lo cual los retos son comunes a un conjunto de organizaciones que están organizados en base a un negocio, un mercado o incluso un recurso, ¿no? Por lo tanto, tienes un reto compartido por N organizaciones. Segundo, dentro de las propias organizaciones, clúster, en estas casi 3.000 organizaciones que están en los 27 clústeres del programa de Cataluña, están las universidades, los centros tecnológicos, centros de investigación. El ejemplo que tú has puesto, Xavier, de vuestro propio clúster, por ejemplo. Y el tercero, más sutil, si queréis, son las relaciones de confianza. Es decir, la esencia de un clúster es el hecho de que se establecen relaciones de confianza entre sus miembros, que es lo que te permite al final encarar proyectos comunes y que salgan spin-offs, como me ha encantado también los ejemplos que has puesto en cuanto a que del clúster hayan salido un centro tecnológico, haya salido un centro de formación y haya salido una aceleradora de startups. O sea, los elementos de entorno que yo comentaba antes también, ¿no? No solo es política industrial, sino también los elementos de entorno que necesitas para ser relevante. Con lo cual, yo el futuro en el ámbito de la transferencia de conocimiento y de ser transversal desde el conocimiento hasta en la aplicación de mercado, lo veo clarísimo. Y el otro es intensificar la metodología clúster en otros ámbitos también, ¿no? El aplicar el conocimiento y la experiencia clúster en otros ámbitos. Y te pongo un ejemplo muy rápido y muy fácil.
Nosotros ahora en Cataluña, por ejemplo, el sector de la automoción es muy relevante, el tercero en peso industrial, digamos, de facturación, PIB, etcétera. Pero el sector de la automoción, no solo aquí, sino en todo el mundo, está ante un momento de disrupción muy importante. No sabemos el diseño dominante, no sabemos cuánto tardaremos en llegar, nuevos players que aparecen, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un análisis de cadena de valor en Cataluña de si quisiéramos hacer un vehículo eléctrico y autónomo al 100% dentro de Cataluña, ¿qué nos falta? ¿O qué tenemos? Y en base a eso hemos identificado una serie de gaps y cuando ahora vamos a China, por ejemplo, o vamos a donde sea, vamos específicamente a buscar esto. No vamos a hacer cualquier otra cosa. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado directamente metodología clúster. Vamos a hablar un poco de Europa con los siguientes 3 participantes de la mesa. Ahora se comentaba hace poco, ¿no? Esta parte más geopolítica incluso, ¿no? A veces cuando nos encontramos con nuestros, digamos, interlocutores parecidos a los clústeres en Asia o Estados Unidos, con presupuestos que hacen palidecer a los nuestros, con programas de I+D, digamos, de alto impacto y con retos que tenemos importantes, ¿no? En esa doble transición digital, digamos, también energética, de la sostenibilidad. En Europa debe ser de las zonas del mundo donde hay más clústeres digitales y vinculados a la sostenibilidad en el mundo. Y ahí, ¿cómo ves, Alberto, desde tu posición, desde un clúster que también se está transformando, que está cambiando el papel que tenemos, lo que vemos ser los clústeres en el conjunto, ¿no? De programas europeos, de políticas europeas y de relación con el mundo al final? Aliados, pero también competidores. Sí, bueno, yo creo que la estrategia de la Unión Europea que ha fijado para toda la industria, yo creo que es clara, ¿no? Quiere garantizar una recuperación resistente en 14 ecosistemas industriales. Los clústeres se están convirtiendo en unas palancas muy importantes para impulsar la competitividad y la transformación doble, ¿no? Gemela, que llama la Unión Europea, de esos ecosistemas industriales. Antes viajábamos a Europa para aprender, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Yo mismo he ido a varios clústeres en Europa a impregnarme de modelos colaborativos. Creo que ahora es al revés, ¿no? Ahora vienen clústeres de todo el mundo a visitar a clústeres españoles, ¿no? A ver lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos, ¿no? Creo que hay muchísimo talento y unos resultados excepcionales en los clústeres españoles, ¿no? Yo, en cuanto a si hay algo que envidio, ¿no? de clústeres como, vamos, o de países como Austria, como Dinamarca, como Noruega, como Finlandia, como Francia, ¿no? Yo creo que lo habéis comentado ya. Es decir, uno, que apuestan por la industria y esa apuesta no la cambia. No está sujeta a vaivenes políticos, ¿no? No la mantienen, ¿no? Hay comunidades autónomas que sí cambian permanentemente y efectivamente hay una cultura industrial más arraigada en zonas como Cataluña o el País Vasco y hay en otros sitios donde se va cambiando, ¿no? O sea, la apuesta por la industria no cambia, se mantiene la política industrial y esa política industrial está siempre basada en clústeres como palancas competitivas, ¿no? Creo que en España hemos avanzado muchísimo, diría yo, pero nos queda algo de recorrido, ¿no? A mí me gustaría que en organismos como el ICEX, por ejemplo, ¿no? En ámbitos de internacionalización, ¿no? O como el SEPE, ¿no? En ámbitos de formación o de talento, ¿no? O incluso en CEDETI, ¿no? En temas de I+D, los clústeres pudiésemos trabajar ahí directamente, ¿no? Ahí, Alberto, casi esa veces contradicción, ¿no? Que nos pasa que solamente tú y tantos clústeres que están aquí están participando en Horizon 2020, en Interrex, en LIFE, en Eurocluster, en COSME para internacionalizar, y a veces nos cuesta, ¿no? Salir a participar en algunos programas que existen a nivel nacional donde aún la figura del clúster no está suficientemente reconocida, ¿no? Vamos a hablar un poco de Europa, Elisa, y también ahí con tu experiencia también de programas europeos, no sé cómo ves si también en el futuro también quizá los clústeres podremos implicarnos un poco más también en otro tipo de políticas donde hasta ahora quizá han sido más monopolizadas o por centros de investigación o empresas, y los formatos híbridos nos quedamos ahí, ¿no? A medio camino, ¿no? Pues yo creo que es un debate además muy interesante y muy pertinente, porque justo ahora estamos debatiendo el próximo programa marco de financiación a la I+D+I en Europa,
que es ahora mismo es Horizonte Europa, bueno, pues el próximo, ¿no? Ya empezamos, ya tenemos datos de cómo se ha estado ejecutando este programa y estamos ahora en ese momento de reflexión también en España. En septiembre saldrá una consulta pública y elaboraremos una posición con todos los ministerios, con todos los interlocutores, sobre cuál va a ser la posición de España, qué queremos que haya en ese próximo programa de financiación europeo. Y aquí me parece que es un debate además muy interesante, porque precisamente el pasado miércoles estuve con todo el grupo de directores generales de I+D+I de la Unión Europea y de lo que hablábamos es, en el contexto geopolítico en el que estamos, con las tensiones, como decíais, de nuestros competidores, de China, Estados Unidos, ¿no? con las herramientas que tenemos, no podemos pensar en un programa de financiación de la I+D+I aislado del resto de programas, ¿no? Y yo creo que ahí la Comisión va a venir a futuro con a lo mejor una financiación innovadora, diferente, quizás más basada en objetivos, tal y como ha sido el plan de recuperación, que tiene sentido en cuanto a la ejecución, a los objetivos a desarrollar, y mucho más horizontal, que es lo que tiene que ser. También debatimos sobre cuáles van a ser los instrumentos para conectar, para atraer a las pymes, para atraer esa conexión entre los centros tecnológicos, centros generadores de conocimiento y vosotros y todo el tejido empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy interesante, porque es el momento de repensarlo todo, ¿no? En España ahora hemos aprobado hace mes y medio el Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el plan donde se encuentran todas las ayudas en concurrencia competitiva del Estado y en el que participan todos los ministerios, que es como nuestro marco de financiación. Tenemos también la estrategia española, pero estamos viendo que bueno, pues tenemos que adaptarnos a esa nueva forma también de financiación, que yo creo que los PERTE ahí nos han enseñado también mucho, ¿no? Esa forma de planificar o de forma estratégica orientar nuestra industria, nuestra innovación. Y luego es curioso porque también este debate se está produciendo en Europa, ¿no? Comentaba el delegado belga y yo lo estuve leyendo en los medios políticos, por ejemplo, las asociaciones industriales han realizado o han firmado una declaración que se llama la Declaración de Antwerp, que en realidad lo que dicen es necesitamos acompañar una reindustrialización en Europa al Green Deal. Necesitamos que esta estrategia de innovación y de transición ecológica y digital se acompañe de una apuesta realmente para, como decía Jordi, como decíais, realmente tener esa ansiada autonomía estratégica, porque de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De reindustrializar Europa de una forma inteligente, innovadora, poniendo el foco en el conocimiento. Entonces, tenemos los elementos. Yo creo que España, además, en los últimos años ha hecho un esfuerzo inversor importante en I+D+I. Desde el año 2020 hemos aumentado un 98% el presupuesto en I+D+I. Tenemos un gasto récord. En diciembre del año pasado, el INE nos dio un 1,44 sobre el PIB de gasto en I+D. O sea, quiero decir que nos estamos intentando poner a la altura a nuestros socios europeos. Todavía estamos en ese puesto 16 en el European Innovation Scoreboard, pero tenemos ese objetivo de una financiación del 3% en 2030 a la I+D+I, del cual un 1,25 sería el sector público y un 1,75 el sector privado. Y ahí es donde tenemos también desde el sector público que incentivar para que esa apuesta del sector privado por la I+D+I, y aquí los clústeres sois ejemplarizantes, pueda alcanzar ese ansiado objetivo. Luego, creo que es un momento muy interesante. Os pondremos también a disposición cuando tengamos la consulta y, como decías, pues tenemos agencias como la Agencia de Financiación de la Innovación, el CDTI, que es nuestro principal agente, que además ahora ha elaborado un nuevo plan estratégico. Tenemos un nuevo director, José Moisés Martín Carretero, que yo creo que tiene una mentalidad también muy abierta, que podemos mejorar, por supuesto, mejorar en el sentido de las sinergias que tenemos que realizar con todos los agentes, y vosotros sois unos agentes fundamentales. Entonces, yo creo que es un mensaje más que bienvenido en el foro que estamos hoy y un mensaje también nuevo. Yo creo que ese objetivo del 3% que Europa nos habíamos puesto ya hace unos años y que luego no llegamos, también nos da pie a, como muy bien decías, ¿no? Aprender de lo que ha funcionado bien, lo que ha funcionado regular, pero qué nuevas políticas vamos a impulsar. Luis, una de las más interesantes quizá en los últimos años en Europa es cómo se está reinventando esa financiación en cascada. Muchos clústeres están participando en programas para directamente ellos recibir fondos y financiar a pymes. Se hizo con Horizon 2020 InnoSub, con COSME y ahora, por ejemplo, con I3. Yo, por ejemplo, a varios clústeres estamos en proyectos de 3-4 millones de euros coordinados por clústeres donde puedes llegar a dar 1 millón de euros en cupones para pymes, ¿no? En esa reinvención de programas que tú conoces bien, Luis, ¿cómo ves ese futuro y ese papel de clústeres?
ese papel, vamos, personalmente creo que es ahora, y estamos, por lo que poquito que he podido ver las intervenciones, creo que estamos todos de acuerdo en que estamos en el momento óptimo para esto. No es que sea yo especialmente futbolero, pero puedo decir que más o menos somos un poco como la selección. Ahora nos lo creemos. Hasta hace unos años los clústeres eran aquellas figuras asociativas que sí, que agrupaban un poco algunos sector público, sector privado, universidades, cada uno tiene su confección, ¿no? Pero a día de hoy ya nos lo creemos, ya sabemos que los clústeres son fundamentales para precisamente esa transferencia de conocimiento, para esa búsqueda de financiación, para esa innovación. Está más que evidenciado que, como decía el señor director general, la PYME es importante. No sé la cifra exacta, pero podríamos decir que en un porcentaje altísimo las pymes que no hubieran entrado en alguno de los clústeres en algún momento no hubieran entrado en el ciclo ni de financiación ni de innovación. Y eso ya es evidente, ya lo tenemos a día de hoy. La financiación en cascada es uno de los instrumentos principales para para alcanzar este tipo de objetivos, ¿no? Pero en Europa sí que se viene creyéndoselo más tiempo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que nos faltaba y a día de hoy pues se han alineado un poco los astros. Los Next Generation que han fagocitado la ejecución prácticamente tanto al sector público como al sector privado, pero que eran necesarios y que van a buen ritmo. Por otro lado, la situación de salir de una pandemia y darnos cuenta de que no solo es conseguir el suministro, no solo es conseguir tener la cadena de valor controlada, sino que nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que estaban pasando o ocurriendo fuera de España y fuera de Europa y ahora las estamos poniendo valor, estamos poniendo medios para ello. El sector público indudablemente redirige sus políticas y mira hacia el sector privado como un elemento asociativo, como un colega, si me permitís la expresión, o como alguien en quien puedo confiar. Lo decía muy bien anteriormente Oriol, hay confianza, podemos ir con ellos, con lo cual pues yo creo que todas estas variables y todas estas palancas han hecho de que la Unión Europea y en España especialmente, que es un poco lo que nos viene, llegue. Y a mí como asesor, las figuras históricas que teníamos en España pues están desapareciendo. Ya estamos haciendo uso más de aquel derecho blando, por decirlo de alguna manera, esas colaboraciones público-privadas no institucionalizadas. No hace falta crear una institución, sector público, sector privado, un CIF y tal, que sí, que los abogados ganamos un buen dinero en ello, pero no es necesario. Tenemos figuras de colaboración público-privadas mucho más flexibles, mucho más líquidas, que permiten pues, precisamente esto, ¿no? Y creo que el clúster, por definición, y la Federación de Clústeres en su representación es, diríamos, la figura estrella, ¿no?, de la colaboración público-privada llevada a la máxima expresión. Vamos a ir acabando porque para así no retrasar más, ¿no? Pero sí no me... Además, ha ido apareciendo durante la mesa redonda los fondos Next Generation como catalizador para incrementar esa inversión en I+D en relación al PIB, como catalizador de los clústeres, de la flexibilidad de los clústeres que ha aparecido también en algún momento. Y os quería preguntar, con respuestas cortas, porque el tiempo tampoco no nos da para mucho más, ¿qué pasa después de estos Next Generation? ¿No? Yo creo que es uno de los grandes temas que yo creo que preocupan no a nivel de presupuesto de un programa concreto, sino del impacto enorme que ha significado que Europa no nos conduzca, ¿no? Nosotros también, ¿no?, como europeos, nos conduzca a esa inversión de transformación tan importante, de gran inversión en I+D en un periodo relativamente corto. ¿Y qué pasará a futuro? ¿Seremos capaces de cambiar las prioridades a veces presupuestarias en todas partes, en las comunidades autónomas, en los ministerios, en los propios clústeres, de ser capaces de derivar nuestros recursos, nuestras mejores capacidades hacia esas inversiones de I+D futuras, para que no sea después de ese gran crecimiento no venga pues una cierta depresión conjunta, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad de ese impulso, a ver si somos capaces de mantener, no sé si esa aceleración, pero como mínimo mantenernos y poder seguir creciendo. ¿Cómo lo veis? Nada de depresión. Nada de depresión. Jordi, no nos imprimamos, ¿no? A ver, 2024. Vamos, lo dirá ministro, pero esta semana en principio se va a lanzar la convocatoria de esta convocatoria de este año, que ya no tiene plan de recuperación, es estructural. Claro, pues el importe es bastante menor, pero es estructural. Esto es lo que es sostenible, ¿no? Por lo tanto, os animo a que penséis bien proyectos y sigáis con los proyectos. Por otro lado, hay instrumentos que hemos invitado hoy, que es ENISA, por ejemplo,
que son perfectamente compatibles. Lo va a contar, no voy a contar nada de NISA, pero también está CERSA, lo que también está en el ámbito de la Dirección General. Lo que hacemos es reavalar a las SGRs, a las sociedades de garantía recíproca, que en cada comunidad autónoma existen. Aquí en Cataluña, Avalis. Pero en cada territorio hay uno que lo que hace es avalar aquel préstamo de banco que el banco no te lo da así como así, sino que va con un aval, nos reavalamos. Estamos llegando a muchísimas empresas. Y también la Escuela de Organización Industrial, que aún tiene abiertos dentro del plan de recuperación, pues ayudas tanto de activas, programas activas, que son en especies, y también Digital Innovation Hubs, que aún hay mucha tela que cortar. Y después, de cara a futuro, más allá del 24, pues yo creo que si vamos en esta línea que estamos diciendo, pues puede haber un crecimiento, siempre jugando con esta idea de ir a país grande, hasta diría Europa, jugar a sumar el esfuerzo de los esfuerzos regionales y sectoriales que hacéis en cada clúster. O sea, esfuerzo de sumar y movilizar recursos privados, que también comentaba antes Elisa Oriol, a nivel de la Generalitat, también ahí peleando la Dirección General de Industria para conseguir más recursos para la innovación a futuro, siempre, ¿no? Eso siempre. Este año, de hecho, a mí mucha gente me pregunta, y aquí en la sala hay amigos y amigas que lo saben, ostras, esto de las elecciones anticipadas y tal. Bueno, las elecciones evidentemente molestan, digamos, a la hora de implementar políticas, pero sobre todo a mí lo que me ha molestado es no disponer de los presupuestos este año, ¿no? Porque en un momento en el que hay una tendencia global de resurgimiento de las políticas industriales, también en Cataluña estamos en una muy buena dinámica. Entonces, en relación a los fondos Next Generation, yo diría que han sido una gran noticia. Europa por fin tomó una serie de determinaciones al crear los fondos Next Generation. Una de ellas fue endeudarse mancomunadamente, para entendernos. Esto era algo que ni se hablaba antes, igual que antes no se hablaba de autonomía estratégica, de soberanía industrial, soberanía tecnológica, todos estos conceptos que ahora los trabajamos con total soltura y con total autoridad, con lo cual yo creo que ha sido un muy buen punto de inflexión en las políticas públicas en general y en concreto en las políticas de clústeres. Es cierto que al final la Administración, yo no me voy a poner en el lugar de la Administración del Estado, pero es cierto que ha tenido que hacer un gran esfuerzo de digestión y de vehiculación de estos fondos a cosas que tuvieran sentido, y creo que ahí hay que reconocer la labor que se ha hecho. Ahora, también es cierto que si esto es estructural para España, para este país, y que si hemos sido conscientes del cambio que esto supone, y además somos conscientes de la relevancia de la profesionalización de los clústeres, de que trabajen horizontalmente con otras políticas públicas, etcétera, esto nos lo tenemos que interiorizar. No tenemos que esperar a que Europa decida alargar o hacer unos Next Generation 2 o que haya nuevas políticas. Ahí en Europa se están haciendo programas específicos. Ahora comentábamos Euroclusters. Cuando Europa lanza la convocatoria de Euroclusters, la región la región donde los clústeres más éxito han tenido ha sido Cataluña, de toda Europa. Esto es porque realmente hay una masa crítica y hay una experiencia y hay excelentes clústeres, pero necesitan tener un funcionamiento porque no están operando en el fallo de mercado, no están operando en un negocio, digamos, que tú puedes hacer un business plan, sino que necesitas fondos para la profesionalización, para la gestión y luego que sean capaces de captar proyectos o financiación para proyectos que levantan para las organizaciones que forman parte del clúster. Escuchándote, pensaba, Oriol, en esa idea a veces que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que el I+D es lo que nos va a pagar las pensiones del futuro, ¿no? Con lo cual hemos de creer en ello, ¿no? Y hemos sido flexibles, ¿no? Alberto, yo creo que los clústeres ahí hemos tirado de flexibilidad, de imaginación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Nos hemos adaptado 20 años en CEAGA y has visto muchos clústeres, algunos llegar, otros marcharse. Bueno, yo creo algunos que seguís ahí, ¿no? Creo que los clústeres somos innovación constante, ¿no? Estamos permanentemente innovando y adaptándonos a todo lo que viene, ¿no? Top-down, y que efectivamente las administraciones cada vez nos piden más cosas, cada vez confían más en nosotros, cada vez nos
bueno, somos unos socios más importantes, ¿no? Cada vez hacemos más partenariados públicos-privados, cada vez nos usan incluso de consultoras, ¿no? Y luego bottom-up, ¿no? O sea, tenemos presiones de las empresas, estamos sobre el terreno permanentemente, sobre toda la cadena de valor, desde la pyme hasta la gran empresa tractora, y entonces empapándonos de lo que pasa, ¿no? Las vemos venir antes que nadie y las sufrimos, ¿no? Entonces estamos ahí como organismo intermedio sometido a unas presiones enormes que las resolvemos con innovación permanentemente de nuestro modelo, ¿no? ¿Cómo veo yo el futuro? Pues yo creo que nos enfrentamos, ya ha sido comentado, ¿no? Nos enfrentamos a una revolución tecnológica enorme, ¿no? Y a un mundo pues, tan volátil, tan inestable, que bueno, pues da hasta miedo, ¿no? Y yo creo que es muy importante defender lo que hemos conseguido hasta ahora. O sea, quizá ya no hablo de crecer ni de llegar a más países. Además, estoy en un sector de automoción, ¿no? Que lo conocemos todos, ¿no? Estamos permanentemente en la prensa, ¿no? Con el cambio de disruptivo de todo, ¿no? Entonces creo que se trata de defender los modelos colaborativos de todos los que estamos aquí, ¿no? Apuntalarlos, ¿no? Reforzarlos. Y creo que eso es clave para conservar una industria pues, más fuerte y más avanzada. Ese cambio nos deja en un momento preparados, ¿no? Fuertes. Elisa, tú que conoces muy bien también el mundo de la investigación, a veces eso no siempre ha pasado, ¿no? Muchas veces las universidades que han padecido infrafinanciación o centros de investigación, ahora de nuevo sí que están en un buen momento, están en un momento fuerte y pueden ayudar ahí a ese post-Next Generation, ¿no? Que comentaba antes Jordi. ¿Lo hemos de ver con esperanza? Sí, siempre. Siempre. No, yo creo que los fondos Next Gen nos han enseñado a hacer las cosas de otra forma. Y esto ya es muy importante, porque las primeras reuniones que tuvimos, además de negociación con la Comisión Europea, yo estaba en el equipo de ciencia, me acuerdo que nos decían, no a proyectos que tengáis, ni a líneas, no. Vamos a financiar cosas diferentes y realmente proyectos con impacto que sean, como tú dices, que tengan a futuro, que supongan un cambio estructural, una transformación, porque eso es lo que queremos, una transformación de nuestra economía y de nuestra industria. Y yo creo que aquí hemos aprendido mucho. Desde el Ministerio, además, la relación con el territorio, y aquí esto es muy importante, ha cambiado mucho también en los últimos años, ¿no? De ese enfoque más de arriba abajo a un enfoque mucho más de, esta palabra la odio, pero está en todas partes, co-creación, la tengo que decir, porque ya. Pero es verdad que hemos elaborado de forma conjunta unos planes complementarios que era en torno a unos retos que eran importantes para el territorio, que casi todos estaban alineados con las estrategias de especialización inteligente, o todos, que los hemos elegido de forma conjunta y que nos han enseñado a hacer las formas con el territorio de otra forma y realmente acompañando al territorio en esos retos que ellos querían. Ahora, ¿qué queremos hacer? ¿No? Queremos sostener esa forma de hacer I+D+I con el territorio y queremos lanzar, y esto ya lo anunció la ministra, unos planes complementarios en transferencia de conocimiento. Y yo creo que aquí vosotros sois también elementos indispensables porque tenéis esas relaciones de confianza que son necesarias, como decía Oriol, porque al final de lo que se trata en la innovación es generar relaciones de confianza entre todos los actores del ecosistema. Porque todos tienen su papel, pero a veces no se hablan. Y esto es lo que necesitamos, el pegamento que los una. Y esto es un poco el pegamento y el ecosistema que tenéis, es muy importante. Entonces, estamos este año diseñando los planes, a futuro, el año que viene queremos lanzarlos y desde luego contaremos con vosotros porque creemos que es muy importante que esa relación que tenemos y que vosotros sois grandes conocedores del territorio, sabéis lo que necesita. La verdad es que escuchándote pensaba en la cantidad de paquetes de trabajo en proyectos europeos. El típico que lleva un clúster es el dissemination, el transferability, sí, el de policy, el de cómo convertir en negocio la investigación, con lo cual la verdad es que uno se siente reconocido también, ¿no? En tu discurso de que podemos jugar ese papel. Luis, te toca pues, cerrar la mesa. Ya has llegado, ¿no? Tarde por culpa del tiempo, pero te dejamos que cierres esta mesa para no alargarnos más y dar pie a la siguiente. Eso es. Luis, adelante. Voy a ser súper breve y creo que estamos en el camino. Hemos oído hablar alguna vez del precipicio del 27 cuando se acabaron los Next Gen y esto lo oíamos hace un año o hace dos. A día de hoy ya no oímos eso y eso es súper importante. Y creo que estamos en el camino y muestra de ello es que hoy en esta misma mesa no solo tenemos un ministerio que antes nos identificaban con un solo ministerio, sino que tenemos dos. Y esto no va a parar. Así que creo que hay que lanzar ese mensaje positivo. Estamos en el camino, nos lo tenemos que terminar de creer
y ahí trabajaremos, sector público y sector privado conjuntamente. Bueno, estaba convencido que íbamos a acabar con un mensaje positivo por todos los que están aquí y nos dejan un momento, como decíamos, pues bien preparados para ese futuro que llega y a ver si somos capaces de contribuir aún más, ¿no?, a esa transformación en investigación, en innovación digital, ecológica, que es el reto de futuro para los próximos años para mantener, pues, al país lo más competitivo posible. Muchísimas gracias por la mesa redonda de lujo y daremos pie a continuación a la siguiente. Un fuerte aplauso para todos.